a quien le doy la más cordial bienvenida. Sé que son días ajetreados, sé que guardamos diferencias, pero sabemos ambos que por delante está siempre la Constitución, la ley y la democracia. Bienvenido, Francisco, ¿cómo estás? Anderson, ¿cómo estás? Bienvenido y bueno, en lo que cabe. Y muchas gracias por la entrevista. A ver, ministro Jiménez, déjame empezar por el principio. ¿Cuál es el estado de la posibilidad de un diálogo nacional? El gobierno ha aceptado un diálogo, el gobierno ha ratificado su voluntad de diálogo y al otro lado no hay respuesta. Si no hay respuesta hasta hoy, ¿hasta cuándo va a esperar el gobierno? ¿Qué va a hacer si no hay respuesta? No podemos agarrarlo y traerlo y sentarlo para que él dialogue. Al fin y al cabo, si no quiere sentarse, pues supongamos que lo traemos a la fuerza. Luego lo sentamos en una silla y no dice absolutamente nada. Por lo tanto, estamos obligados a esperar su respuesta. Al menos ha habido ya un canal de claridad sobre lo que él espera de nosotros y sobre lo que nosotros esperamos de él. ¿Qué significa esto? Ellos hicieron una petición de 10 puntos. En algunas cosas estamos de acuerdo y en otras no. Sin duda, estamos tratando de buscar soluciones y a lo mejor las soluciones también vienen de otros espacios y de las organizaciones sociales. Ellos dijeron inicialmente, cuando empezó el día 1, el día 2, tú te acordarás, que no pensaban sentarse a dialogar y que lo que querían era una respuesta a los 10 puntos que ellos habían planteado. Y dijimos, ok, bien, esos son los 10 puntos sobre los cuales quieren que nos pronunciemos, así que se los vamos a responder. Y les respondimos en una carta que es pública, de 17 puntos, de 17 páginas, en la que explicábamos por qué, por ejemplo, el subsidio de los combustibles es un error, la decisión que tomó el gobierno de Guillermo Lasso congelándolos a los 4 meses, y ellos han dicho públicamente hace 2 días que van a Sí, responder a esa carta. Entonces, pero, eso es lo que estamos esperando. pero, pero déjame insistir, ministro Jiménez, si la respuesta es negativa, si la respuesta, los que quieren dialogar, dialogan, hermano. Esto es muy sencillo. La gente que pide imposible es porque no quiere dialogar. El que pide que, por favor, el ministro Jiménez sea negro y rubio, no quiere dialogar con el ministro Jiménez. Y el señor que está pidiendo que se desmilitarice Quito, pues no quiere dialogar con el gobierno. ¿Cuál va a ser la actitud del gobierno si finalmente se da cuenta que la CONADI no se va a sentar a dialogar? ¿Hasta cuándo van a esperar? Yo creo que la actitud de nosotros debe resumirse en tres principios. Contención en la calle, prudencia en las declaraciones y paciencia en lo que signifique que ellos se sienten. Esos son los tres principios que nosotros hemos aplicado: contención, prudencia y paciencia. Vamos a aplicar la ley en lo que tiene que ver con la contención en la calle. Vamos a actuar en el marco legal y el de la Constitución. Vamos a ser prudentes, estamos tratando de ser prudentes en nuestras declaraciones, y en lo que respecta a la paciencia, tenemos que forzosamente ser pacientes porque sabemos que esto no se cocina a microondas, sino en carbón. Ministro, ¿cómo está? Le saluda Mónica Velázquez. Usted en una entrevista, bueno, en una rueda de prensa le preguntaron que si se iba a dejar tumbar el gobierno y usted un poco sonriendo dijo, jeje, ¿cómo nos vamos a dejar tumbar? Ya van 3 muertos en estas protestas y en 10 días de paro. Yo quisiera saber si esto se está yendo de las manos. ¿Será un gobierno de la represión? No, de ninguna manera, de ninguna manera. En realidad yo tengo el mayor respeto por lo que han reivindicado las diferentes organizaciones sociales. Sabemos que hay problemas profundos en el país, no los podemos arreglar en un año. Hemos arreglado algunos, como por ejemplo los grandes índices de la economía, el enfrentamiento en la pandemia, hemos colocado recursos importantes en educación y en salud, y entendemos que una buena parte de las reivindicaciones tienen que ver con la poca o ninguna oportunidad que han tenido los sectores más vulnerables de la población. Pero no lo podemos hacer todo en un año. Necesitamos ir acreditando esos hitos que para nosotros y para el pueblo ecuatoriano son importantes. Hemos actuado, nosotros no vamos a entrar en represión, lo he dicho y lo enfatizo de nuevo. Nuestra estrategia es la de contención, que es muy distinta a la de la represión. Lo que sucede es que tampoco podemos alzar las manos si vemos que están produciéndose vandalismos, por ejemplo, en Quito. Con el ejemplo de octubre de 2019, tenemos que estar muy alertas y tomar decisiones que sabemos que significan la protección de la capital y, por supuesto, también la protección del país. Ministro, si la situación en el país empeora, el gobierno, el presidente ha pensado en la muerte cruzada. Eso siempre está en el tapete, ¿no? La muerte cruzada siempre está en el tapete. Es un derecho constitucional que nos asiste tanto al Ejecutivo como al Legislativo.
nosotros no la tenemos en carpeta hoy en día. Estamos, eso sí, muy atentos a lo que sucede en la calle, a lo que sucede en la asamblea, a lo que sucede en las distintas instituciones. Sabemos que tenemos que ser pacientes, sabemos que estamos afrontando problemas profundos que existen en el país, pero creo que estamos serenos, estamos tomando decisiones con cabeza fría y corazón caliente, y estamos tratando de abordar los grandes problemas que tiene el Ecuador con la sensatez de que tenemos herramientas constitucionales a nuestra disposición, pero de que debemos tomar las decisiones que más estabilidad supongan para el conjunto del país. Ministro, ¿cómo le va? Muy buenos días. Jefferson, en esta ocasión, gracias por haber aceptado la invitación y por estar con nosotros. Un poco también Hola, Jefferson. Y no lo había saludado, creo, a Mónica, así que aprovecho para saludar un poco tarde, pero más vale tarde que nunca. No se preocupe. Un poco tener en cuenta las nuevas peticiones, más bien las exigencias que ha hecho la CONAIE el día de ayer, diciendo, ok, vamos a dialogar, pero salgan del arbolito porque vamos a instalar una asamblea popular. También queremos que se baje el decreto de estado de excepción. ¿Es probable que ustedes acepten estas exigencias de la CONAIE o estas condiciones de la CONAIE para que ellos acudan al diálogo, o se mantienen estas decisiones por parte de ustedes? Un diálogo sincero y genuino es sin exigencias. El arbolito le pertenece a todos los quiteños, es patrimonio de la ciudad. Y la Casa de la Cultura también. La Casa de la Cultura la pagamos todos los ecuatorianos, y en particular la disfrutan principalmente los quiteños. Por lo tanto, nosotros no podemos renunciar a esos espacios. Yo creo que lo más importante aquí es entender la necesidad de sentarse a la mesa de diálogo sin exigencias, sin condicionamientos, sabiendo que aquí no hay un gobierno sordo, aquí hay un gobierno que escucha. Y solamente para mencionar, nosotros hemos adoptado ya 3 decretos. El decreto del 15 de junio pasado, donde reforzamos el esquema de control de precios. El decreto del 16 de junio, donde declaramos la emergencia del sector salud, porque entendemos que hay que mejorar en el tema del sector salud. El decreto del 18 de junio, donde establecemos una serie de prerrogativas para los sectores agrícolas que más han sufrido en la pandemia, inclusive con un cronograma de condonación de deudas. No hemos sido insensibles, hemos implementado cosas. Lo que sucede es que no podemos a rompe y raja implementar todo, porque en ese momento pues ya nosotros no somos los que estamos gobernando, y somos un gobierno que representa a 17 millones de ecuatorianos y que ha sido electo democráticamente. Ministro, y sobre lo que acaba de mencionar, el escuchar, el tener oídos para tratar de sentarnos a conversar, en ese sentido, ¿ustedes han podido conversar con alguien dentro de la CONAIE? El viceministro de Gobierno, Homero Castañer, nos decía que sí habían tenido llamadas con otros dirigentes dentro de la CONAIE, porque sí hay gente que quiere sentarse a dialogar. Quiero confirmar si es que esto evidentemente está así, los dirigentes o sobre todo otras personas dentro de la CONAIE que no sean necesariamente Naciones Unidas de ISA, mantienen aún estas conversaciones, y sobre todo si hay la predisposición de dialogar con ellos. Ha habido una multiplicidad de contactos indirectos con dirigentes indígenas, con dirigencia de base, con organizaciones sociales adscritas a la CONAIE, una multiplicidad. Yo no he hablado hasta el momento ni una sola vez directamente con Leonidas Issa. No, nadie del gobierno ha tenido un contacto directo con él. ¿Pero han intentado contactarse con él? No hemos hablado directamente con él. Entiendo que, según lo que me dicen, él contesta a determinadas horas nomás el teléfono o cosas así, pero hemos tenido una serie de contactos ahí indirectos con varios dirigentes, y no tengo ningún problema en sentarme con él, hablar con él, por supuesto, con la mejor predisposición, como nosotros hemos dicho desde el inicio de este conflicto. Finalmente, de mi parte, y para volver con Anderson, ministro, ¿está confirmada su presencia? Es decir, más allá de lo que vaya a responder la CONAIE o de la asistencia o no del señor Leonidas Issa, ¿ustedes van a acudir el día de hoy al diálogo propuesto por una de las agrupaciones sociales para tratar de darle una salida al país? Sí, lo hemos dicho por escrito. Okay. ¿A qué hora va a ser la reunión? No estoy seguro, me parece que es al mediodía o 1 de la tarde. Tendremos que ver ahí la agenda, pero sí, nosotros lo hemos ratificado por escrito. El presidente ha hecho llegar una comunicación por escrito y no tenemos ningún problema en asistir. Ok, está confirmada su presencia. Volvemos con Anderson Moscán. Muchísimas gracias, ministro. Gracias. No tengo ningún problema en sentarme con Leonidas Issa, dice el ministro de Gobierno en este programa. Yo he criticado mucho al gobierno por querer ser un día querer jugar a ser Febres Cordero, el otro día querer jugar a ser Rodrigo Borja. Es decir, un día son el gobierno de la mano firme, el otro día son el de la mano extendida. Hoy invita a dialogar a Issa, hace 10 días lo metieron a prisión. Hoy invita a dialogar a Issa, hace 5 días mandaron a llenar de policías la Casa de la Cultura. Hoy invitan a dialogar a Issa. Los movimientos indígenas dicen que sus protestas están siendo fuertemente reprimidas. ¿Usted cree en serio que el movimiento indígena tiene ganas de dialogar con un gobierno así?
El eje rector de las acciones de nuestro gobierno no es ni Rodrigo Borja ni León Febres Cordero, es la ley. Y cuando ellos transgreden la ley, nosotros actuamos. Cuando hay actos vandálicos, actuamos. Cuando se trata de agredir a la gente o a los bienes o a las instituciones públicas, actuamos. De ahí en más, tenemos que saber que siempre vamos a tener esta predisposición al diálogo. En la conclusión, no sé, Anderson, ¿qué era lo que me estaba preguntando? Porque tenía dos partes su análisis. La última parte, ¿cuál fue? ¿A qué se refería? El movimiento indígena dice, no pueden llamarme al diálogo después de cómo me han tratado. ¿No le parece también coherente? No, no lo es, porque nosotros no podemos bajar las manos. Es como cuando usted tiene una casa, si usted deja la puerta abierta de su casa, seguramente mucha gente se sentará invitada a entrar, tal vez a tomarse un trago y a conversar un rato, pero a lo mejor puede haber algún ladroncito que se quiera meter ahí y hacer cosas que no debe en su casa. Nosotros no podemos tener una política de puertas absolutamente abiertas para que pase cualquier cosa, aún más sabiendo cuál ha sido la historia del país y los desmanes que en estas ocasiones y como ocasión de estas manifestaciones se han producido. El señor Issa lo que probablemente no termina de entender es que él abre la puerta, pero no controla necesariamente quiénes pasan allí, ni lo que van a hacer una vez que cruzan esa puerta. Nosotros sí estamos para eso. Entendemos que la puerta se abra, porque eso significan las protestas y las marchas. Lo que no vamos a aceptar es que por ahí entre cualquier persona a hacer cualquier cosa. Y cuando eso suceda, estamos obligados a intervenir. Ok, las fuerzas parlamentarias, ministro Jiménez, que parte de su trabajo, el tender puentes con distintas fuerzas políticas, las han roto todas. No pueden hablar con el Pachacuti, no pueden hablar con la Izquierda Democrática, no pueden hablar con el Partido Social Cristiano, no pueden hablar con el correísmo. Explíquenme usted si llegan a salir de este bache, de esta crisis, ¿cómo van a hacer para seguir gobernando 3 años más? A veces se malinterpreta mi sonrisa, pero claro, es a veces una respuesta ante las circunstancias. Yo creo que nosotros tenemos que dialogar con todos los militares. Es una sonrisa nerviosa, diría mi esposa. No sé reír de nuevo. Mire, yo le digo algo. Hemos tenido diferencias profundas con todas las organizaciones políticas. Hemos tenido nuestros encuentros y nuestros desencuentros con toditos, con unos más agrios que otros y en momentos más templados que otros. Pero yo le digo algo. En esta crisis hemos encontrado coincidencias. Hay organizaciones con quien, por ejemplo, voy a citar una vez, Partido Social Cristiano. Hemos tenido diferencias profundas con ellos, profundas, y a veces ha rayado pues, en acusaciones de parte y parte. Pero en esta crisis, por ejemplo, hemos coincidido en que se debe respetar la democracia, que los valores democráticos están por encima de cualquier diferencia política, y eso para nosotros es importante porque además nos ofrece la posibilidad también de sentarnos y volver a tender puentes. Al final del día, los actores políticos tenemos que tener también esa cierta dosis de reciclaje de nuestros pensamientos y comportamientos, y tenemos que entender que las necesidades del país están por encima de cualquier diferencia que pueda existir, a condición de que esto se enmarque siempre en los principios constitucionales de respeto a la separación de poderes, de respeto al Estado de Derecho y, por supuesto, y por sobre todo, de respeto a los gobiernos democráticamente electos. La posibilidad, ministro, de que se acepte una petición como desmilitarizar la ciudad de Quito o como tumbar el decreto de estado de excepción, ¿esto tiene algún atisbo de realidad? Mientras no cesen los desmanes y las agresiones y las manifestaciones que ponen en peligro los bienes y la seguridad de las personas, no vamos a ceder en el estado de excepción. Y tampoco creemos que Quito está militarizado. Quien mayormente ha intervenido en el 90% de las situaciones ha sido la policía. La fuerza militar solo lo ha hecho a título excepcional y para resguardar objetivos estratégicos del Estado. Por lo tanto, partir del principio de militarización de Quito es un error. La policía está para controlar el orden público y así lo ha hecho. Termino con esto, ministro Jiménez. El gobierno vive diciendo que detrás de esta manifestación hay un intento de golpe de Estado, algo con lo que yo coincido. Lo que no le dice el gobierno del país es ¿quién? ¿Quién quiere un golpe de Estado? ¿Lo quiere Leonidas Issa? Es difícil estar en la cabeza de él. Tal vez lo pensó al comienzo, tal vez se generaron dudas en el transcurso y tal vez ahora ya no lo piensa, pero nuestra labor no es especular. Para tejer conjeturas siempre vamos a tener tiempo, pero para actuar tenemos solamente el presente y el ahora, y eso es lo que estamos haciendo. Ministro de Gobierno Francisco Jiménez, gracias por aceptar esta invitación, un abrazo fuerte.
mi respaldo público a la ley, a la Constitución y al orden democrático. Gracias a ustedes y ha sido un gusto volverlos a ver a los tiempos. Aquí se esconde 6 meses más el ministro. Me hace reír de nuevo. Escucharon ustedes.